Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a continuar con la configuración de Visual Studio Code. Anteriormente lo instalamos y ahora vamos a agregar algunas extensiones que nos van a hacer un poco más confortable el trabajo desde Visual. Bueno, para empezar a agregar las extensiones vamos a ir arriba a la izquierda y vamos a ver esta opción de extensiones y vamos a tener un buscador. En este video vamos a ver 5 extensiones que son como las principales o las más importantes a la hora de trabajar, sobre todo en desarrollo web. La primera que vamos a agregar sería entonces Color Highlight, que incluso la estamos viendo acá. Simplemente la vamos a seleccionar y a ustedes les va a aparecer acá la opción de instalar. Lo que hace esta extensión es que nos va a permitir ver el color de los códigos como estamos viendo en este ejemplo. No solo nos va a aparecer el código que hace referencia a ese color, sino que vamos a poder ver el color como tal. Eso es muy útil cuando estamos trabajando, como les comentaba, con los estilos para desarrollo web. La segunda extensión que vamos a utilizar la encontramos como Prettier. Acá está, Prettier Code Formatter. Vamos a instalarla también, y lo que hace esta extensión es que nos permite o nos ayuda con la legibilidad de nuestro código de forma automática, solamente con guardar. No tenemos que estar dando tabular o espacio, sino que simplemente el guardar el código, esta aplicación nos va a ayudar con la legibilidad. Para ver mejor la usabilidad de esta extensión he creado un archivo y, como ven, tengo un poco desordenado el código sin ningún tipo de regla de tabulación. Por acá estaría el body, acá está un D, por acá está los H1 y por acá hay una P. Con esta extensión instalada, cuando yo presiono Control S, automáticamente me va a organizar el código de una manera más legible, y esto me ayuda mucho para agilizar ese tipo digamos, de proceso cuando estoy desarrollando o estoy redactando código web. Vamos a continuar con la siguiente extensión, la cual se llama Live Server. La encontramos como Live Server con este icono morado. Vamos a instalarla también, y esta aplicación es muy útil para poder ver los cambios en tiempo real de nuestro proyecto. Como ven, acá tenemos un pequeño video de ejemplo, pero les voy a mostrar yo también con el archivo que acabamos de trabajar. Digamos que tenemos un archivo, en este caso va a ser este, y queremos ver los cambios que estamos haciendo desde o cómo se están aplicando en la web. Normalmente lo que haríamos sería ir guardando, ir viendo el cambio, ir guardando, ir actualizando la página e ir viendo el cambio. En este caso no sería necesario que actualicemos la página. Vamos a dar clic derecho sobre nuestro archivo que queremos abrir y le vamos a presionar donde dice abrir con Live Server. Como ven, estamos viendo los cambios inmediatamente. Ahora vamos a hacer una prueba. Digamos que yo voy a cambiar el primer H1, voy a colocar que sea, no sé, hola 4, y voy a guardar. Como ven, simplemente con hacer el cambio sin hacer nada en la página de Google, simplemente guardando desde nuestro archivo, vamos a poder ver el cambio en tiempo real en nuestro documento. Esto nos ayuda mucho para no tener que estar refrescando a cada momento, cada que hagamos un cambio, también la página web. La siguiente extensión que vamos a ver se llama Material Icon. Vamos a buscarla de acá. Sería esta, vamos a presionarla y también la vamos a instalar. Lo que hace esta aplicación es que de una manera visual nos muestra los iconos de cada uno de los archivos. Entonces, como ven, vamos a ir a nuestro explorador de carpetas y digamos que yo tengo un archivo HTML, me va a mostrar el símbolo HTML. Tengo un archivo de IES, me va a mostrar la JavaScript, igual con Python, igual con CSS e igual con cualquier archivo de cualquier código que yo esté trabajando. No solo archivos, también iconos, encarpetado. Todo lo va a estructurar de una forma visual para que sea más legible y lo podamos identificar de una manera más fácil. Esta extensión también les recomiendo mucho que la puedan instalar. Y ahora vamos con la última extensión, la cual podemos encontrar como Path Intelligence, y sería esta extensión, también la debemos instalar y nos sirve para completar los paths o completar algunas rutas, como podemos ver en este ejemplo que la misma extensión nos muestra. Y eso sería todo por este video. Serían las 5 extensiones que debemos instalar para, digamos, tener un trabajo más cómodo cuando estemos desarrollando desde Visual Studio Code. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.